Muy bien, una vez nosotros hemos revisado los fundamentos de los regímenes mineros, los conceptos básicos de minería, en este caso los tipos de clasificación de las actividades de explotación minera, tenemos que revisar los fundamentos de los minerales. Entonces partimos del concepto de qué es un mineral. Y un mineral es un sólido de origen natural que compone la corteza terrestre cuyas propiedades físicas y químicas son uniformes. Ahora bien, estos minerales son el resultado justamente de procesos geológicos y fueron formados bajo condiciones anómalas de presión, concentración y temperatura. Ahora, los minerales tienen dos clasificaciones que serían los minerales metálicos y los minerales no metálicos, pero vamos a incluir una tercera clasificación relacionada con los materiales de construcción. Bien, ahora, ¿qué son los minerales metálicos? Son recursos cuyo elemento químico es metálico, así suene un poquito redundante, pero ¿cómo nos damos cuenta de que es un elemento químico metálico? Porque dentro de la tabla periódica forma parte del grupo de los metales. Estos elementos usualmente se producen de forma natural en raras concentraciones. Muy bien. Y los elementos no metálicos son recursos que contienen un elemento químico con un enlace covalente. Una distinción importante es que los no metálicos no reflejan la luz y en este caso muchos la absorben, ¿no? No son maleables los minerales no metálicos, a diferencia de los metálicos que sí tienen cierta maleabilidad y cierta ductibilidad, ¿no? Ahora bien, dentro de la clasificación de minerales metálicos tenemos una subclasificación que inicia con los metales preciosos. Estos metales preciosos históricamente han tenido un valor económico muy alto y un atractivo estético que los ha hecho susceptibles a explotación. Ahora, sus cualidades mecánicas son muy usadas dentro de la joyería, dentro de la orfebrería, de la bisutería e incluso dentro de la fabricación de componentes electrónicos gracias a su alta capacidad de conductividad, ¿no? Tenemos entonces ejemplos como el oro, la plata, el rodio, el platino y tenemos también el paladio. Bien, ahora, los minerales metálicos pero de origen siderúrgico. Bien, ¿cuáles son los minerales siderúrgicos? Prácticamente se encuentran compuestos en su mayor parte de hierro como elemento químico de base. Ahora bien, este hierro se encuentra combinado en la gran mayoría de casos por carbono como primer elemento de aleación. Son ampliamente empleados en la industria de la fabricación de acero, son ampliamente empleados en la industria de la construcción e incluso en la industria de la fabricación de utensilios. Lo más común es encontrar entonces el hierro mineral que se obtiene directamente de la mina y se lo transforma a acero y a hierro dulce. Entonces, prácticamente estos son los productos finales que se obtienen del hierro mineral. Bien, tenemos también los minerales metálicos, pero de empleo industrial. Los metales industriales son un grupo de elementos usados ampliamente dentro de las actividades cotidianas de origen humano. Dentro de estos podemos diferenciar actividades alimenticias, de salud, de transporte, aeronáuticas, fluviales. En cualquier tipo de estas actividades se emplea los minerales industriales. Por ejemplo, el aluminio en la industria automotriz, aeronáutica, fabricación y de utensilios e incluso en el envasado de alimentos, ¿no? Las latas de aluminio. Tenemos el cromo que se emplea en la industria de la pintura, el cobre se emplea en la industria energética, el mercurio incluso se emplea dentro de la misma industria minera para la recuperación de oro. Tenemos el níquel que también se ve empleado en las pinturas, el estaño que es ampliamente empleado en la electrónica y así
de forma consecutiva un sinnúmero de elementos que usualmente se los incluye dentro de una gran variedad de industrias. Bien, tenemos entonces los minerales no metálicos, de igual manera ampliamente utilizados, pero se diferencian de los minerales metálicos debido a su dureza, que no tienen justamente la misma dureza que un mineral metálico. No reflejan luz a diferencia de los metálicos que sí lo suelen hacer, y pueden encontrarse los no metálicos en los tres estados de la materia, sea líquido, sólido o gaseoso. No ha habido el caso en el que se encuentre en forma de plasma, que sería el cuarto estado, pero sí en los tres estados de la materia. Son la gran mayoría de ellos un producto de procesos de origen geotérmico y magmático. Bien, tenemos varios ejemplos como el fósforo, el azufre, el carbono, el magnesio, calcio, potasio, silicio, y tendríamos como un último elemento el sodio. Bien, ahora tenemos, aparte de esta clasificación, vamos a incluir una tercera que serían los materiales de construcción. Los materiales de construcción se clasifican en áridos y pétreos, siendo los materiales áridos aquellos que resultan de la disgregación y desgaste de las rocas de mayor tamaño y se caracterizan por la estabilidad química que poseen sus elementos, su resistencia mecánica y bueno, no la forma usualmente y el tamaño en el que son obtenidos. Tenemos ejemplos, ejemplos como la arena, ¿sí? La arcilla, por darles una referencia, y la piedra de río o la grava que usualmente se usa dentro de la industria de la construcción, ¿sí? Obviamente se emplea uno u otro dependiendo de la dureza, dependiendo del peso que nosotros querramos darle a la estructura. Si queremos una estructura liviana, usaremos entonces material árido liviano. Si queremos una estructura de un peso mucho más contundente, usaremos material árido de mayor tamaño. Bien, ahora, el material pétreo usualmente ya son agregados minerales grandes, consistentes y resistentes a agentes atmosféricos, de mayor resistencia a agentes atmosféricos, a diferencia de los materiales áridos como la arena, que si son víctimas de un proceso de un proceso meteorológico, usualmente suelen dispersarse, como el viento, el agua, la lluvia, el hielo. Entonces, estos materiales, a diferencia de los pétreos que tienen mayor dureza y consistencia, son mucho más macizos, rocosos y suelen ser el resultado de procesos magmáticos. Estamos hablando de los pétreos justamente, ¿no? De mayor tamaño y usualmente formados por más de un elemento. ¿Sí? Tenemos entonces dentro de los materiales áridos, áridos granulares, arena de construcción y grava, ¿no? Usualmente los áridos granulares se explotan directamente de canteras o depósitos de grava, y estos áridos usualmente usan compuestos derivados del silicio. También sufren un proceso de lavado y de clasificación para darles la forma en la que son comercializados, ¿no? Que usualmente es redonda, sin aristas, sin puntas, sin esquinas, sino una forma más plana y redondeada. Ahora bien, la arena de construcción usualmente es un árido que se constituye mayormente de silicatos y se usa para la mezcla junto con el cemento, y de esa manera construir estructuras mucho más sólidas y rígidas. La grava usualmente se la diferencia del resto debido a su tamaño. Usualmente se componen entre 2 y 64 centímetros y pueden ser producidas por el ser humano, obviamente como subproducto de otros materiales pétreos o de otros materiales áridos, o también son el resultado de procesos naturales. Bien, como último punto entonces tenemos los materiales pétreos. Estos materiales pétreos se clasifican
en tres grupos, que serían los pétreos sedimentarios, que son conglomerados de minerales que en algún momento fueron transportados y depositados por acción natural. Esto quiere decir que fueron arrastrados por el agua, el viento, el hielo o la lluvia incluso, y entre los más comunes se suelen encontrar la piedra caliza y la arenisca, ¿no? Tenemos también los pétreos de origen ígneo, cuyo resultado proviene del enfriamiento de masas líquidas extrusivas. Parece muy técnico este concepto de las masas líquidas extrusivas, pero hace referencia al enfriamiento del magma o de la lava que es expedida del interior de la Tierra. Entonces, son el resultado de procesos naturales y principalmente se encuentran formados de silicatos. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos, los pétreos ígneos provienen del enfriamiento del magma o del enfriamiento de la lava volcánica. Adicionalmente tenemos pétreos metamórficos que ya son formados de elementos preexistentes y usualmente de más de un elemento, y que estos elementos en algún momento fueron sometidos a condiciones de presión y temperatura que los compactaron y modificaron su estructura mineral. Entonces tenemos varios ejemplos como el mármol, sí, tenemos ejemplos como la pizarra, justamente que son de origen metamórfico, sedimentarios como el granito, sedimentarios como la caliza y sedimentarios como, bueno, no sedimentarios, sino de origen ígneo como tenemos el basalto, ¿no? Bien, ahora esta es la clasificación general de los minerales y los materiales de construcción. ¿Qué es lo que sigue? En una siguiente clase abordaremos entonces la maquinaria minera que se usa dentro de los diferentes tipos de explotación. Sin más, nos vemos en la siguiente clase, donde abordaremos ya los temas mencionados. Muchas gracias a ustedes por su atención y nos vemos en un siguiente video.